Hola amigos, ¿me escuchan? Sí. Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes que cuenta, y quizás de día lunes si lo tiran en la noche, en la tardecita, que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, con quien vamos a tratar de conversar más y exponer menos, porque ya nos están retando a los dos ahora. Nicole, ya no soy el único. Dicen que exponemos muy largo, qué sé yo. Bueno, perdón. Vamos a iniciar el programa tocando Pero un puedo punto. saludar, me imagino, No, te lo prohíbo. ¿cierto? Bueno, Saluda, aprovecho, estoy un saluda. poco ronca hoy día, así que le pido disculpas a los auditores porque estoy resfriada, pero aprovecho de saludar, me imagino que eso se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer, todo se puede hacer. Todo es posible menos la muerte, decía mi madre. Antes de partir, les quiero recordar que este programa lo auspicia el método EVE, amigos, que es para que usted elimine esas cosas feas que no le gustan. Usted no, a mí no, yo no me gusto entero, pero hay gente que no le gusta la celulitis, no le gustan las estrías y otras cosas que no se pueden eliminar simplemente yendo a un gimnasio. Hay que usar métodos especiales que fueron traídos por Método EVE de Corea del Sur y que se imparten en 3 locales, uno en Vitacura, otro en ¿cómo se llaman? Concón y otro en Los Ángeles. Entre el sitio Método EVE, busque Método EVE y vea los detalles. Amigo mío, va a estar usted mucho más contento con su fitness, como lo llaman ahora. Bueno, sigo con Ángel Hey, un corredor inmobiliario muy eficiente que trabaja como loco lunes a domingo, se encarga de pocos pedidos y por lo tanto se concentra y obtiene resultados más rápidos. Póngase en contacto con él si quiere vender o arrendar rápidamente su propiedad. Y termino con Remodeling, puros profesionales para remodelar su departamento casa. Tiene pintores profesionales, mueblistas, especialistas en muebles de cocina, tiene expertos en los parquet, en los pisos, cambiar un parquet por otro tipo de parquet o arreglar el que tiene arquitectos, tiene de todo para cualquier cosa. No es necesario que usted los contacte si quiere hacer todas esas cosas juntas, sino que puede ser solo una de ellas. Bueno, vamos a partir con un hecho policial, pero al mismo tiempo sociológico, diríamos. Estamos de acuerdo con eso con Nicole, que es yo no sé si llamarlo niño, yo creo que no. Este estudiante de 18 años que entró al colegio, a un establecimiento educacional en el norte, acuchilló a varios compañeros y acuchilló a 2 funcionarias del establecimiento, una inspectora, y mató a una de ellas. Esto es una cosa impresionante, pero verlo como un hecho puntual, como suelen decir las autoridades que buscan minimizar las cosas, me parecería a mí completamente insuficiente, Nicole. Ah, eh, Más que puntual, lo que la discusión se está dando en torno a que no es el tema de fondo porque se ha propuesto poner estos detectores de metales eh, o la detección y control de lo que se ingresa al establecimiento. Se mezclan varias cosas acá. Uno, este día lunes mientras grabábamos, pararon a un alumno también con un arma de fuego en Curicó en la escuela Japón que intentó ingresar a un alumno de primero medio, 15 años, que trató de ingresar con un arma. Hay una realidad, los adolescentes sí tienen acceso a armas, los adolescentes efectivamente están expuestos mucho más que antes, y hay una realidad en que efectivamente un personaje violento, o que está ideologizado, o que está simplemente con problemas mentales o trastornos mentales, puede ingresar estas armas porque lo ve en sus pares, porque lo ve en redes sociales, porque lo ve. Entonces poner detectores de metales a la izquierda en general no le gusta, porque no va a los temas de fondo. Esa es la discusión que se está llevando ahora, pero el punto es que hay que pararlo de alguna manera. Se pueden discutir otras cosas. Es decir, podríamos hablar de la convivencia en los barrios, ¿cierto? A usted le gusta tener alarma en su casa, alambrado arriba, portones muy altos, ¿se acuerdan? Yo me imagino que en tu época, Fernando, más que en la mía, pero habían barrios que con casas sin reja y eran muy Sí, bonitos. así Y es. No era había esa. la casa con un antejardín muy bonito y no tenían reja. Y de a poco todas las casas se han ido eh, poniendo al día en torno a seguridad, porque así está la inseguridad en Chile. Entonces,
decir, bueno, pero es que así no hay convivencia en los barrios, porque usted pone reja, pone alambrado, pone cámara, pone alarma, lo que sea. Esa no es una manera de convivir correctamente en los barrios. Bueno, esto es lo mismo. No nos gusta, pero hace mucho rato que en otros colegios, en Europa, en Estados Unidos, se hace y son medidas que por lo menos puede detener a un atacante que puede producir muchísimo daño, así como el ejemplo que estoy dando ahora que detuvieron a este alumno en la escuela de Japón. Y aquí se empiezan a juntar los distintos temas, pero voy a decir uno puntualmente. Efectivamente, este alumno se le encontró toda una preparación de 3 a 4 meses, el alumno de Calama, no me refiero al de Japón, al de la escuela de Japón. Una preparación de 3 a 4 meses en el cual empezó a hablar por redes sociales, en un cuaderno dejó anotado que quería matar a gente en el colegio, con una especie como de trastorno y que la soledad de adultos, tenía una especie de trastorno. Hay este tipo de casos puntuales en que jóvenes realmente pierden la noción de la realidad y están en otra. Bueno, son muy difíciles de detener si es que no hay un seguimiento a alumnos raros o con problemas en los colegios. Yo creo que no hay recursos para hacer eso en los propios colegios y se depende de una familia, a veces la familia no existe, etc. Pero no puede un sector político gigante de este país, que es la izquierda, hacerse los ciegos o mirar para otro lado cuando en general la instalación de la violencia en los colegios ha sido aplaudida y ha sido tolerada y ha sido además utilizada por sectores políticos de este país. Es decir, aquí hay una persona trastornada que mató derechamente a una inspectora y tiene todavía a otra herida y hay un alumno en riesgo vital. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, con los alumnos del INBA que manipularon bombas al interior y que salieron 30 alumnos heridos, algunos todavía con repercusiones gigantes por producto de esa explosión que hubo adentro del INBA. Hace muy poco detuvieron a un alumno que vendía del INBA, que vendía escopetas hechizas, fue la semana pasada, y se pidió desde Fiscalía, porque lo venían investigando, poder interceptar o intervenir su celular y su computador porque vende escopetas hechizas en redes sociales y portaba en su mochila cuchillos, etc. Entonces, puede que un alumno esté trastornado, pero usa la violencia para matar, y puede que un alumno esté ideologizado y usa la violencia sin mediar consecuencias para producir cambio, desestabilización democrática o votar un gobierno, etc. Pero ambos es utilizar la violencia. Entonces, no se hagan los lesos acá en la izquierda cuando hablan. Hablemos de la convivencia, si lo único que han hecho es aplaudir la violencia escolar. Sí, así es este cabro y los que tú mencionaste, el de la escopeta, el revólver y los de las bombas Molotov y cuántos casos más, algunos no los conocemos, son resultado de varios procesos acumulativos. En esto los números, la matemática es implacable. Las cosas se van acumulando hasta que llegan a un momento en que explota una nueva realidad. Se ha acumulado un proceso de desintegración de la capacidad de la familia, o sea, de destrucción de la capacidad de las familias para socializar a sus niños. Se ha acumulado una serie de ideologías sobre la formación de los niños que básicamente apuntan a no disciplinarlos porque se supone que eso es represión. Se ha acumulado una doctrina pedagógica que llevó también a debilitar las disciplinas dentro de los colegios. Se ha producido un aumento de la población que genera el anonimato y el fin de la vida barrial, que nunca fue tan intensa tampoco. No hagamos un mito con eso. Yo viví esos tiempos. La gente se reunía un poco más porque no tenían otra manera de escapar del ocio, digamos del tedio. Ahora cada cual se mete en una pantalla, incluso dentro de una casa, dentro de una familia. Hay poca convivencia. Cada cual está en su pieza viendo su pantalla. Entonces, y podría sumar más fenómenos que se fueron acumulando. Yo, como soy viejo, los vi acumularse lentamente, progresivamente, hasta que llega el momento crítico en que esta cosa cambia de calidad. Y la violencia se empieza a convertir en una forma de comportamiento aceptable, se empieza a convertir en parte de una cultura. No ya un tema de que tal o cual persona está enferma del mate, sino que
un comportamiento aceptable. En ciertos momentos es aceptable que yo saque un cuchillo en una pelea entre cabros de colegio. O sea, no es raro ya. En la época mía era inconcebible. Lo más que podía haber era una pelea a puñete. Eso es todo. Yo estuve en 2 o 3 peleas a puñete. Todos estábamos en alguna. Eso era todo. Y en la casa había una disciplina, una sanción, las malas notas eran castigadas, en el colegio las malas notas o las malas conductas eran castigadas, estaba el inspector, estaba la inspectoría, estaban, digamos, los ramos para marzo, la repetición de cursos. Había toda una mecánica en todos los niveles de la sociedad que, si acaso habían impulsos violentos, que siempre los hay, eran contenidos, reprimidos, porque hay muchas cosas en la naturaleza humana que, aunque no le gusta la palabra a la izquierda, hay que reprimirlo. Muchos instintos, porque somos animales apenas un poco más inteligentes que los perros o los gatos. Entonces se fue acumulando esta nueva situación y empiezan a aparecer estos casos, pues. Y además lo que tú dijiste, la izquierda además ha usado y está usando ya ahora otra vez a los cabros en actos de violencia. Otra vez los van a seguir usando. Y luego hablan de la convivencia y de las mesas de diálogo, estos hipócritas. Han usado, incluso forma parte de su doctrina, hablan de la violencia revolucionaria. ¿Y quiénes son los tontones más disponibles para esto? Los cabros. Claro, el viernes recién pasado vimos las protestas de los estudiantes que volvieron a las calles. Mira qué curiosidad, volvieron a las calles, fueron al metro, están probando la temperatura. Bueno, el primer gobierno de Sebastián Piñera le probaron la temperatura todo el rato y después vimos lo que ocurrió en el segundo gobierno, donde terminamos con ese octubre del año 2019. Pero volvieron a las calles el viernes y no hubo ningún rechazo de ninguna parte, haciendo desmanes. No fue tan masivo, pero volvieron con las consignas, hablando de los retrocesos. Un gobierno que lleva 11 días, 12, ya lleva más. Los retrocesos, hablando de que se quiere cortar la gratuidad, algo que de verdad debería cortarse. Y el gobierno, ¿qué es lo que anunció? Que va a limitar la gratuidad a mayores de 30 años. Miren lo que anunció el gobierno del gran retroceso. Entonces, utilizan a los alumnos y en la escuela, a modo general, se ha permitido de todo. Entonces después vienen estos casos que a lo mejor tiene que ver más bien con un trastorno, una persona que no lo es culpa de todas maneras, o una persona cuya familia no le da contención, lo que sea. Entonces se espantan con el tema de la violencia. Pero sí, han permitido que cada uno tire todas sus emociones, todas sus pulsiones en la escuela porque no hay disciplina, no hay nada. Entonces hay un cinismo gigante. Salió el Mario Aguilar del Colegio de Profesores que no aportan nada y aprovecha de hablar de que hay que aprobar la ley de convivencia, hay que aprender a convivir. Esto no tiene que ver con convivencia y es más, yo creo que tú puedes compararlo con tu época. Es tanto lo que han metido la mano en la convivencia de los colegios, en esta ingeniería social de la izquierda, que no fluye de manera natural la convivencia en los colegios, porque está normado hasta el recreo. Antiguamente, los alumnos, claro, tenían peleas, puñetes, qué sé yo, y después se resolvía porque el inspector paraba eso. ¿Quién fue? ¿Quién no? Bueno, si nadie dice quién fue, todos castigados. Más o menos había una resolución y no pasaba de eso. Hoy en día, si ustedes ven el nivel de normas que hay para convivir y que el bullying en esto, el bullying que otro, cuya intención a simple vista parece tan positiva, ¿no? Pero uno tiene que mirar el trasfondo. Esto es parte de la ingeniería social, de esta idea progresista de cómo debe ser una sociedad. Entonces, todo está normado. Yo conozco colegios que le ha llegado tantas instrucciones del Minedu, no estoy hablando de este gobierno que está recién instalado, pero desde la época de la reforma educacional, que incluso han normado cómo se puede jugar fútbol en los recreos para que no hayan pelea, porque como no tienen autoridad, los inspectores, los profesores, no es llegar y separar a un alumno que se están peleando un puñete por un gol que fue o no fue, sino que al final reciben demanda, los padres se entrometen porque mi hijo no fue, qué sé yo. Antes no era así. Entonces, todas estas normas no permiten que fluya la adolescencia de manera natural,
como corresponde. Y eso ha Ese es un gran punto. perjudicado la convivencia. Y al final tienen niños mucho más agresivos que además están totalmente confundidos de cómo debe ser, porque el fluir natural de las relaciones está normado por decretos del Mineduc. Has hecho un punto re interesante porque en efecto, fíjate tú, uno podría pensar que si es posible que dos cabros que tienen un problema se agarren a puñete, ahí queda todo resuelto. Si no puedes dar puñete y si te va acumulando la rabia, también terminas un día llegando al colegio con el cuchillo. O sea, más vale soltar esas hostilidades que son tan propias de nuestra lamentable naturaleza humana, que están siempre presentes, la rabia, los conflictos. La gente vive en conflictos, ¿no es cierto? Si examina a su alrededor, los niños, los adultos, viven en estado de conflicto mutuo, permanentemente. Envidia, pelambre, competencia, vivimos en eso. Es muy lamentable, pero así somos los seres humanos. Bueno, los niños también. Entonces, que se agarran a puñete, yo me acuerdo en el San Agustín, donde yo estudiaba en esa época, un colegio de curas. Si nos agarrábamos a puñete, los curas miraban por otro lado. Eso es un asunto entre ustedes, son hombrecitos. Arreglen sus asuntos entre ustedes. Sáquense chocolate, como se decía, por sacar sangre en nariz. Entonces ahí quedaba todo. A veces nos hacíamos muy amigos el que le habíamos pegado, que nos había pegado. Obvio, O claro. solía ocurrir. Pero no, cuando hay toda esta reglamentación, esta ingeniería social, como tú la llamas muy bien, esta idea de normarlo todo, lo que tú estás haciendo es reprimir, y esas rabias, esos conflictos se acumulan y estallan, y esto se ve todos los días en las redes sociales con ataques a personas, estallan ahí, o estallan con ser un poquito más desequilibrado, como seguramente este cabro, estallan con un cuchillazo. O te crees vendedor de armas, te crees un dealer en armas, o vas con un revólver. Y te digo, ¿cuántos casos no se conocen? ¿Cuántos cabros llegan a los colegios todos los días? No pasa nada, pero llevan en el bolsillo una cortapluma, un cuchillo o una pistola que le sacaron al papá. Y los papás y las mamás son incapaces de imponer disciplina tampoco, porque también son hijos de una generación muy similar. Entonces, si uno va mirando para atrás, se da cuenta que esta cuestión se fue acumulando y ahora estamos en una situación crítica, al punto que los políticos pueden usar a estos cabritos para sus fines y después estos hipócritas, porque son unos hipócritas, hablan de convivencia. ¿Cuál convivencia? Al otro hablan de convivencia y al otro día los llaman a ir a probar las aguas, como dices tú, al metro. Y el día de mañana lo van a llamar a tratar de derribar la estatua, el monumento de Baquedano, o los van a llamar a una marcha, a un desfile, porque ellos se interesan en demoler este gobierno y los cabros son el material perfecto. Estos niñitos que no fueron nunca formados. Claro, a lo mejor esta persona que va a estar, creo que mañana el proceso judicial para ver si le dan algún tipo de detención, etcétera. A lo mejor tiene un objetivo político, pero el tema es que cuando se ha dejado el espacio de las escuelas para que usted ejerza su tipo de violencia o su, como llama la izquierda, el malestar, bueno, ahí está el resultado. Mira, han, nor- y, perdón, han normado todo en los colegios. Tanto es así que incluso hay un escándalo cuando salió la ley de los sellos de grasa saturada, etcétera. La primera norma fue que los niños no pueden llevar colaciones como con calorías, con estas, no se puede llevar ni galleta. Entonces, el Mineduc visitaba los colegios, sobre todo los particulares, porque tiene más mano y más control sobre los colegios públicos, pero ahí hacen igual lo que quieren. Si existía un kiosco dentro del colegio que vendía chocolate, pero eso es, pero Pecado mira, mortal. pecado mortal, pero resulta que quieren poner detectores de metales para evitar que haya muertes en los colegios y resulta que es un escándalo porque ese no va al tema de fondo. Pero para poder hacer fiscalizaciones de todas estas estupideces que tienen que ver con eso, o sea, no se puede pasar a dos jugos porque es mucha caloría y no... el bullying. Tiene carteles de bullying. El bullying no tiene nada que ver con este tipo de violencia a todo esto. Hoy todo es bullying, tiene carteles de bullying, entonces no, multa al colegio, pero para poner detectores no. Y voy a decir lo último, Fernando, que me parece relevante con respecto a la ley de inclusión.
Los colegios no son centros psiquiátricos ni son centros psicológicos. Han querido hacer de los colegios un hospital o una clínica psicológica y psiquiátrica. Yo no digo con esto que los colegios no tienen que saber llevar a los niños y a los adolescentes, que es justo la época de formación, en las cuales en el siglo XXI hay muchos más problemas que habían antes. Pero hay alumnos que no debieran estar en los colegios porque tienen problemas mayores, tienen problemas que al final pueden desencadenar esto, que gente muera. Y el problema con la ley de no discriminación y convivencia, de inclusión, es que los colegios tienen que aceptar todo. Si tú tienes un niño que está medio desequilibrado, pues eso existe, hay que tenerlo igual, tratar de aportarle, tratar de darle contención, pero los colegios no están hechos para eso. Hay casos que son extremos y hay niños y hay adolescentes que deben pasar a otro tipo de cuidado. Entonces, se han desviado muchos recursos también, lo he leído en cartas de opinión de directivos, tienen que contratar psicólogas, psiquiatras los colegios y entonces pierden el foco que tiene que ver con la educación. Entonces usted ya no contrata al mejor profesor de matemáticas porque no tiene plata. Tiene que contratar 5 psicólogos para sostener esta inclusión que no corresponde. Esto no significa que haya que discriminar a rajatabla, no me gusta este porque no es rubio o porque es inmigrante. No, tiene que ver con que la función de los colegios y de los liceos se ha ido desvirtuando con todas estas normas y ocurren este tipo de cosas porque no pueden echar o por lo menos sugerir que hay alumnos que definitivamente no pueden estar adentro de ese recinto. Bueno, ahora, esto nada que ver con lo que hemos estado hablando con Nicole, pero me siento con el impulso, ya que hemos estado hablando de colegio, de informarse. Hay algún compañero de curso mío de la época en que estaba en el San Agustín, una información que recibí hoy día. Y es que un amigo mío, y que compañero de ustedes, hay algunos exalumnos como yo del San Agustín, que se murió uno de nuestros compañeros, y que era, la verdad, para ser franco, el único amigo que tuve en el colegio, Luis Alfredo Doyerzábal, CAS. El único amigo que tuve. Era un niño muy, pero muy, muy talentoso en las artes plásticas. Era increíble, era genial cómo pintaba, cómo dibujaba. Con él teníamos largas conversaciones sobre lo humano y lo divino. Alguna vez, me acuerdo, se nos ocurrió que escribiéramos un libro de historia y que la pura introducción iba a tener como 10 volúmenes. Creo que, bueno, nos duró un día el proyecto. Bueno, ese es el tipo de cosas que hacen los niños, que hacían los niños en mi época por lo menos. Teníamos esas fantasías. Y a principios de los 70 se fue a Francia a vivir y ahí estuvo todo este tiempo cuando venía a Chile. Luis Alfredo, y allá diseñó incluso un banco. Un tipo realmente talentosísimo. Y murió. Murió el miércoles pasado y ya se me acumulan 7 amigos que se me han muerto en estos últimos años. Así que no estoy de buen ánimo hoy día, digamos. Y lo recuerdo porque precisamente en la época en que él y yo estábamos en el colegio, imperaban estas disciplinas, esta manera razonable de que fluyera, como dices tú, la relación entre los cabros. De repente peleábamos, ¿no? Yo con Luis Alfredo nunca peleé, pero con algún otro peleamos a puñetazos. Con algún otro nos agarramos a empujones en un partido de fútbol. Pero no pasaba de ahí. Uno era amigo de quien quisiera y no era amigo de otro, pero no pasaba, no. Los alumnos malos, los alumnos que digamos que hacían desorden eran inmediatamente llevados a la inspectoría y si se portaban muy mal se les suspendía por un tiempo, y los que tenían malos resultados en las pruebas, porque habían pruebas que se calificaba de verdad, siempre sacaba un 7 en artes plásticas Luis Alfredo, repetían curso nomás. Y los papás no se molestaban con el colegio, se molestaban con su hijo, pues Nicole. Claro. O sea, flojo de mierda, le decían, patar la raja, no hay vacaciones, pues. Tenéis que estudiar para el examen de marzo. Y si repetís curso, te va a llover, digamos, a las 7 plagas de Egipto. Eso era lo que reinaba en esa época.
Y ahora reina este clima que tú has pintado, que es increíble, y andan chicos armados. O sea, mira tú, ¿ah? Lo que ha pasado en medio siglo, cómo cambió este país, cómo cambió la educación, cómo cambió todo. Y rápidamente desde el 2012, donde se tuvo que comenzar con la nueva reforma educacional, acuérdense cuál era la consigna: educación pública, gratuita y de calidad, ¿no es cierto? Que era en la época de los Boric Boys y todos en la calle con Camila Vallejo. Y esta reforma educacional que hizo Michelle Bachelet, y preguntémonos si esa reforma educacional, que ya lleva 15 años, no, un poquito menos, 10 años, ha servido de algo. Y el punto es que el otro día leía la cifra y anualmente esa reforma educacional nos ha costado a todos nosotros, a los contribuyentes, como se dice, 10.000 millones de dólares anuales. Y la educación nunca más volvió a estar mejor, sino que cada vez peor. Y junto con eso, le han quitado autonomía a las familias, le han quitado autonomía donde los padres no tienen autoridad, por lo mismo que hemos estado conversando antes. Está tan normado todo que al final los padres no pueden decirle a su hijo lo que está bien y mal según la ética, la moral o la educación de esa propia familia, porque está normado, ya viene dado por todos los decretos, por todas las normas que el Mineduc le ha impuesto a los colegios, así como también han disminuido la cantidad de colegios particulares subvencionados. Entonces tampoco usted puede elegir, ni siquiera puede elegir su colegio. Entonces se ha producido también eso, Fernando, en que es verdad que los padres tienen menos autoridad con los hijos, pero también es verdad que hay generaciones de padres que están muy confundidos porque ya viene todo entregado desde arriba, desde el Estado, diciéndote esto está bien, esto está mal, así se tiene que comportar tu hijo, y los padres no saben qué hacer y al final están tan perdidos que se lo dejan y se lo entregan a lo que dice el colegio y seguramente alguna psicóloga o psiquiatra que siempre derivan, porque hoy en día no hay nada que se pueda hacer con los hijos si no lo dice la psicóloga psiquiatra. Entonces, le quitaron autoridad a los padres. Uno ve familias que ya no pueden educar a los hijos según la propia convicción de la familia. Entonces, todo eso ha hecho de este pool de la educación en que finalmente no estamos más educados que antes, y la educación desde el punto de vista académico va hacia abajo. Eso lo dicen también los resultados de las pruebas. Desde que se estableció la reforma de Michelle Bachelet, las pruebas han ido para abajo. Entonces, yo creo que, bueno, este gobierno no va a tener, quizás va a poder hacer algunos cambios, pero Yo acá no creo que mucho, ¿eh? hay una reforma que es muy necesaria. Hay muchas cosas que son tan abrumadoras que no sé si se puedan. Está el mundo del Internet, las llamadas redes sociales, donde ahí es donde se educan estos cabritos. Ahí agarran ejemplos. Antes se hablaba de la televisión y se decía, ven demasiada televisión, ven demasiadas series donde hay violencia, lo cual puede ser más o menos cierto, efectivamente, pero eso no es nada comparado con lo que es Internet, donde tú Mucho más. todo el puto día, no cuando empiezan las transmisiones del Canal 13 como antes y esperábamos la serie de Los Intocables o algo así, no, estás todo el día inmerso en ese mundo. Como he dicho tantas veces, yo veo en la calle a los cabros, a los escolares, cuando no andan con esas risotadas tontonas, mirando una pantallita. Caminan por la calle mirando una pantalla. Están todo el día ahí aprendiendo, si es que podemos usar ese verbo, todas las estupideces, todas las brutalidades que circulan, porque, señoras y señores, vean ustedes lo que ven sus hijos. No son precisamente clases de matemática o un repaso histórico de las pirámides de Egipcio. Son puras imbecilidades agresivas, tontas, profundamente tontas, la mayoría de ellas. Vean el contenido de las... Vean, no voy a dar los nombres para que no me demanden así, pero las plataformas, contenidos estúpidos. Y la estupidez lleva a la violencia también. Toda deformación mental lleva a que nos convirtamos en brutos violentos. Mientras más tonto, más bruto, más violento. ¿No es así? El matón suele ser un estúpido, pero de pie a cabeza. ¿Cómo se puede parar eso, Nicole? Yo no lo veo posible. No, pues y además con frases del tipo el país de los ricos, el país desigual, pero si esas son las frases que le han metido a estos alumnos que están totalmente ideologizados, me refiero puntualmente a los de Idiotizado, las más bien. marchas. ¿Ah? Idiotizado más que ideologizado. Entonces, claro, entonces cuando uno escucha el viernes pasado las consignas,
Tremendo, po. Imagínate un gobierno que lleva 12 días, aunque no llevara en el fondo 12 días el gobierno, da lo mismo. Las consignas son absurdas también, no tienen ningún sustento. El gobierno de los ricos, decían. Los retrocesos, los derechos sociales. Lo mismo de siempre. Entonces, al final los tienen tan ideologizados que también producen ahí esas generaciones de tontones, como dice Fernando. Tontos nomás, de capirote, digamos las cosas por su nombre. Tontos nomás. En la época en que yo era compañero de Luis Alfredo, un gallo que hubiera estado hablando así, lo dice, oye, este es tonto nomás. O sea, incluso los tontos de mi época no eran tan tontos, porque no se metían en este tipo de temas, no había alguien que lo estuviera, digamos, inyectando con estos temas. Oigan, niñitos, salgan a la calle, sáltense el metro, en esa época sáltense el paradero de micro y saquen una bandera roja, agítenla y digan, y este es el gobierno de los ricos. No pasaba eso, no había un profesor que les dijera eso. El profesor hacía clase, fíjate, mira que eran reaccionarios. Así, el profesor de matemáticas hacía clase de matemáticas, el profesor de química hacía clase de química, que gallos más fascistas. Entonces, los tontos eran tontos normales, digamos. Eran tontos porque no entendían nada, pero no andaban agitando bandera. Entonces, es la tontería convertida en cultura, en norma, en doctrina, en agenda. Eso lo hace mucho peor. Y los que están en esa cuestión creen firmemente que ellos son representativos de la verdad universal y del futuro de la humanidad. Y que los tontos somos nosotros, Nicole. Somos los retardados, los fascistas, los reaccionarios. Por último, somos los viejos, los ancianos que no entienden nada. Entonces, bueno, cuando las cosas llegan a ese nivel, cuando la estupidez se convierte en una, ¿cómo lo llaman? En una acción social, en una marcha. La marcha, que es la única cosa que se le puede hacer, sacar gente a la calle a ir de un punto a otro del espacio. Bueno, yo no sé qué podrá hacer este gobierno, ninguno, con una situación tan masiva. Yo lo veo muy difícil. Sí, mira, a propósito de eso, quizás para hablar del gobierno y el rol de la oposición y el oficialismo, voy a decir algunas cosas que estuve resumiendo del fin de semana con respecto a los comentarios. Voy a ir por partes para que vayamos pimponeando. Espérate un poquitito, déjame, primer bloque que no ha tocado ninguno y tengo que hacerlo. Amigos, les quiero recordar, si usted quiere alejarse de toda esta brutalidad que reina especialmente en las ciudades y está pensando en irse al sur, gran idea, región de los lagos, quizás la más hermosa o una de las más lindas, y ahí hay un proyecto inmobiliario que está funcionando, que ya la primera etapa se completó, están en la segunda, que es Praderas de Frutillar, un paraje precioso, parcelas de 5.000 metros cuadrados, con electricidad, agua y fibra óptica listas para conectar a su casa. Usted se asoma por la ventana y no va a haber una marcha con un tipo agitando una bandera, va a haber unas vaquitas, va a haber el volcán Osorno, va a haber árboles, va a haber pradera, otra cosa, ¿no? Y a 5 minutos Frutillar por lo que usted necesite, es una ciudad que tiene de todo, muy simpática, la gente muy agradable, y a 5 minutos en auto. Así que, bien, ¿cómo dicen? Win-win, esa es la expresión, win-win por todos lados. Sigo. Entra a praderasdefrutillar.cl, ahí está el sitio donde usted puede entrar a más detalle. Sigo con Kame ERP, que es un software integral para el manejo de su oficina, un software con una unidad de inteligencia artificial que usted puede llevar en este tipo de cositas, tener la oficina en su mano, bien manejada integralmente por este módulo de inteligencia artificial, cuyo uso es fácil de aprender. No es especialmente costoso ni mucho menos. Averigüe más detalles en el sitio kame.cl. Continúo con Allware. Esta es una empresa que usted ubica en allware.cl que lo va a asesorar a usted en todos los aspectos y por eso se llama Allware del funcionamiento de su empresa. Cualquier duda que usted tenga, cualquier sospecha que las cosas no andan bien en el campo de la finanza, de la administración, de la informática, donde ellos se encargan de que usted cumpla con las leyes de ciberseguridad, en el campo administrativo, los procesos físicos de producción, lo que usted produzca. Todos esos elementos ellos los ven, por eso se llaman Allware, todas las herramientas. Allware.cl hoy en día hay que consultar a los expertos para asegurarse que las cosas están al 100%, única manera de sobrevivir en estos tiempos. El 90% ya no sirve, 100%.
Y termino este bloque con flamencas.cl. Flamencas.cl, amigos, el sitio donde usted ubica artistas del flamenco para que amenicen una función privada que usted quiere organizar, en un cumpleaños, un matrimonio, lo que sea. Y ahí van a estar ellos llevando todo, ellos llevan el tablado, el equipo sonido, todo, y usted no tiene que preocuparse de nada, y las cosas preciosas. Han estado en muchos cumpleaños, ha sido fantástico, están disponibles para restaurantes. Este miércoles hay otra función en la Casa del Jamón, y están disponibles para otros restaurantes, para hoteles, para empresas. Flamencas.cl. Ya, Nicole, dale nomás. Oye, vamos al gobierno con su primera crisis con respecto al alza de la benzina, que desgraciadamente este lunes volvió a subir, ¿ah? La guerra no ha terminado y puede seguir subiendo. Incluso hay proyecciones de $150 el barril, tremendo. Pero eso no es el punto. El punto es político. El punto es que efectivamente es más caro, el costo de la vida sube. Y aquí es donde la derecha muestra su principal falencia, no el gobierno desde el punto de vista de su política, de su decisión de no seguir endeudándonos. Oye, endeudarnos al final de cuentas significa que el país es más caro. Mientras la semana pasada se discutía que el gobierno indolente, que el gobierno le quiere rebajar el impuesto a los ricos, la reforma tributaria que viene, pero sin embargo no subvenciona las bencinas, etcétera. El Consejo Fiscal Autónomo sacó su último informe con respecto a cómo dejó Gabriel Boric este gobierno en las cuentas fiscales. Es el último informe que va a hablar de la época de Marcela. Yo digo Marcela porque Grau no, Grau fue al último, ¿no? Bueno, pero este es el último, sí, jugando pichanga, no importa. El punto es que este es el último informe que va a hablar de ese gobierno y habla de el cuarto incumplimiento de la meta fiscal, y ese incumplimiento significa que nos endeudaron más allá de lo que se comprometieron. Por lo tanto fueron cuatro ejercicios tributarios, 4 ejercicios fiscales consecutivos en los cuales dijeron que se iban a endeudar 1% del PIB y lo hicieron en 1.7, etcétera. Entonces mintieron en la cifra, solo para gastos comunes. Yo no sé en qué la gastaron, y ojalá que la auditoría del gobierno Kast lo demuestre. Pero sí voy a hacer un punto con respecto a cómo absorbió esto la gente en general, y lo veo en las encuestas. Es efectivo que la gente en su mayoría no culpa al gobierno de Kast por el alza de las bencinas. Pero aquí viene la distorsión, y aquí es donde está la falencia de la derecha, que por años ha dejado que se instaure este tema. Y es que dicen, el gobierno de Kast no es el culpable del aumento de las bencinas, pero podría haber seguido subvencionando las bencinas. Es decir, no es culpable del hecho mismo, pero sí es culpable de la decisión que tomó de sacar el MEPCO o de no seguir financiándolo a través del MEPCO y sacar esta subvención, o por último que lo hubiera hecho de otra manera. Y ahí es donde viene este tema del Estado, de las platas del Estado. La semana pasada y hoy día también, este día lunes, escuchaba con respecto a el Estado pudo haber hecho un esfuerzo más. Visto que ahora hablan de los esfuerzos. El Estado pudo haber hecho un esfuerzo más. Podría haber sacado la plata. No hay plata. ¿Y por qué no le dicen derechamente a la gente que cuando el Estado no tiene plata y se endeuda, eso lo estamos pagando todos los chilenos? Entonces, aquí es donde viene la falencia de la derecha, que no lo va a poder corregir en este gobierno. Yo creo que es muy poco. Donde ha permitido que se instale la idea en el ciudadano chileno que el Estado siempre tiene plata, siempre tiene de dónde sacar plata, que es inocuo algunas políticas que se llevan la mayor cantidad del presupuesto de la nación, y que también es inocuo, no pasa nada si el Estado se sigue endeudando, porque al final es como, no, tiene efectos sobre la inflación, tiene efectos sobre la disposición de las platas que hay para hacer otro tipo de política, en fin. Pero aquí es donde uno ve que es muy difícil para este gobierno por poder instalar la idea de que efectivamente no es culpable del alza del petróleo, pero que podrían haber hecho algo más. Entonces, aquí es donde necesitan una narrativa mejor, una narrativa más potente, y tener a todo Chile vamos aunado, porque resulta, Fernando,
que la semana pasada, escuchando a algunas personas de Renovación Nacional, etcétera, hablaban de el malestar. ¿Se acuerdan cuando se empezó a levantar la idea del malestar para octubre del año 2019? Por favor, no utilicen más esa palabra, el malestar. Entonces justifica que la gente esté enojada, etcétera. El malestar y el costo de la vida. Esas son dos palabras que la izquierda en Chile ha usado mucho, con mucho éxito, y resulta que la derecha, al responder con Chile respecto a vamos, esto y la decisión de gobierno, utiliza las mismas palabras. Chile vamos, Sí, básicamente. no todo. Bueno, Bueno, mira, esa gente no tiene remedio, digamos, su nivel intelectual es tan bajo como el de la izquierda. Son realmente además unos cobardes, bolsonudos, y siguen siendo, eso no va a cambiar porque ganó Cast. Yo fíjate que le sugeriría a Cast, si me escuchara, pero no me escucha seguramente, y nadie me escucha, el gobierno capaz que está, sí, como dicen, no sabemos. están preocupados de otras cosas. Pero fíjate que en la época en que Estados Unidos estaba viviendo la depresión, que fueron todos los años 30, de la depresión salió Estados Unidos solo por la guerra, lo que hacía Roosevelt cuando llegó al gobierno es unas charlas por radio en esa época, no sé qué frecuencia, una vez a la semana o algo así, él personalmente explicaba las cosas. Porque la gente en general no entiende, es miope. Entonces, creen efectivamente que el gobierno es una cornucopia de la cual brota una cantidad infinita, interminable y eterna de recursos, y es cuestión de buena o mala voluntad no usarlos a favor de los Claro, desposeídos. voluntad. Entonces, bueno, seguramente el pueblo norteamericano era igual de iluso, como son todos los pueblos, en ese océano es que flotan las izquierdas siempre. Si fuera distinto, digamos, se quedan en seco, así como esos barcos en el mar que se secó ahí en Rusia. Eh, Hacía una charla y explicaba las cosas, con un lenguaje simple al alcance hasta del más lerdo. Yo, si fuera yo Cast, pero no soy Cast, no soy más que Villegas, lo haría. Diría, explico, cuando nosotros le bajamos el impuesto a las empresas no es por favorecer a los ricos, sino para que las empresas crezcan y lo contraten a usted, para que usted tenga pega, para que usted se enriquezca un poco con su salario, con sus bonos, con sus bonificaciones. No puede funcionar la economía de otra manera. Le explicaría eso. Le explicaría lo de las platas. Si ponemos plata para las bencinas, eso le va a golpear a usted por otro lado. Le va a entrar por la ventana o por la chimenea el problema. No va a haber plata para otras cosas que usted va a estar exigiendo también. Iría explicando cosa por cosa. En vez de mantener a estos portavoces que nadie les cree, aunque digan 2 más 2 son 4, no les creen, porque son del gobierno o porque no lo hacen bien. Yo haría eso. Me acuerdo que se llamaban Que lo charlas va a hacer, ¿ah? al calor de la chimenea o algo así. No sé si tú has visto eso, pero No, yo he visto fotos de la gente. En no. esa época todo el mundo, la familia se reunía alrededor de la radio, que era un tremendo aparato, a escuchar con pipa en mano el caballero a Roosevelt explicando la realidad. 2 más 2. Si no es necesario cálculo tensor, aritmética simple. 2 más 2 son 4, señores. ¿Ok? Ya. Mañana les explico la tabla del 3. Y así lo hacía. Y así Claro, va a hacerlo, porque eso no lo va a hacer Chile Vamos, y no sé si lo va a hacer el gobierno. lo va a No lo hace hacer. nada. Mira, te escuchó, porque el martes va a ser no sé si va a ser distintas entrevistas o una aparición en las radios. ¿Te acuerdas que te comenté que producto del anuncio de Quirós, que solo le dio entrevista a los canales tradicionales, hubo mucho reclamo de las radios diciendo que nosotros somos de segunda clase, ¿no? En fin, yo creo que también ahí se equivocan. Pero el punto es que entiendo que no sé si es una cadena nacional a través de la radio o va a dar entrevista a la radio el propio José Antonio Caz. Pero acá hay un problema que tiene Chile Vamos. Una gran parte de Chile Vamos cree que las soluciones pasan por el Estado. Si es que el También. problema no es solamente de venderse a hablar del malestar, es que realmente creen que pasa por el Estado. No creen en que de verdad deben dejar al mercado, que estamos hablando de toda esa capa de la sociedad que no es el Estado, fluya y pueda desarrollarse. Entonces, todas las soluciones que proponen pasan por el Estado igual. Son muy amigos de los beneficios del Estado, son muy amigos de los subsidios. Pero además,
Te quería comentar algo, a ver qué opinas tú. Casi todos los análisis, y yo me imagino que el gobierno los lee también, y los políticos de Chile Vamos también, hablaban de cómo el gobierno José Antonio Kast con esta emergencia perdió la agenda. ¿Ves que venía como un gobierno con mucha fuerza, con el gobierno de emergencia, y se hablaba de que había cooptado la agenda, tenía saturada la agenda con puras acciones del gobierno? Y hablaron, perdió el control de la agenda, producto de la emergencia. Y yo voy a hacer un punto acá. Producto de estos tiempos, lean los tiempos, si no estamos en 1980, 90, ni en el 70. Producto de estos tiempos con las redes sociales, y me refiero a programas de distinto tipo, y las plataformas, donde la gente opina, la gente discute, etc. Si un gobierno pretende controlar la agenda, entonces que se vaya a gobernar a 1950. Hoy en día no hay gobierno que controle la agenda, pero distinto es controlar la narrativa. Ni siquiera Trump controla la agenda. Lo que hace Trump, todos se van a escandalizar porque a nadie le gusta Trump, pero lo que intenta hacer Trump, digámoslo así, es controlar la narrativa. Usted no saca nada, gobierno, con copar la agenda, si al final, por ejemplo, el gobierno tenía todo este plan de reconstrucción, en el cual viene la reforma tributaria, donde viene la reconstrucción de los incendios, etc. ¿Qué es lo que se empezó a imponer antes de que viniera la emergencia del alza del combustible? Que el gobierno le iba a bajar a los ricos. Entonces, un gobierno que no tiene plata y que le va a bajar el impuesto a los ricos y el retroceso de los derechos sociales. Entonces, no sacan nada con copar la agenda, con proyectos de ley, con acciones, con ver un gobierno que efectivamente trabaja y que se está moviendo por los chilenos, trabajando por usted, era el lema, si no controlan la narrativa de esas acciones. Entonces, no se trata de controlar eso. Hay miles de medios de comunicación, antes eran 5, y más encima eran concesiones, ¿no es cierto?, que te las podían quitar si no era el gusto del gobierno. Hoy en día nadie controla la agenda, pero lo que el gobierno tiene que hacer es controlar la narrativa. Entonces, si no van a tener comunicacionalmente ideas y bajadas potentes con respecto a la reforma tributaria, se le van a descolgar los diputados y los senadores. Bueno, para controlar la narrativa tenéis que tener buenos narradores. Ese es el tema. Y el narrador es alguien que nos llega simplemente a leer una serie de puntos, como hacen los voceros. Ahora les decimos que el gobierno es otra cosa. No, narrativa es lo que hacemos o tratamos de hacer nosotros aquí. O sea, un lenguaje natural, como que estuviéramos en una mesa conversando con todas las personas que ven este programa. Una narrativa es comunicarse en forma natural, no hacer una serie de puntos simplemente. Y si acaso caemos en eso de vez en cuando, es un error. Nosotros planteamos una narrativa y el gobierno con mayor razón. Pero para eso tiene que tener un buen narrador. Un buen narrador no es un burócrata. Un buen narrador entiende lo que la gente entiende y no entiende. Se pone en el pellejo de hasta el más, voy a decirlo de frente, el más lerdo. ¿Qué es lo que puede entender este gallo? No le puedo explicar una ecuación de segundo grado, pero le puedo explicar que 2 más 2 son 4. Y con eso mañana le explico que 5 más 5 es 10. Y así, y voy cambiándolo de postura y le voy haciendo ver la realidad, aunque sea por grados sucesivos. Pero para eso tú necesitas un buen narrador, y yo no sé si este gobierno los tiene. Yo lo que he visto es mucha chapucería, mucho burocratismo. No estoy hablando de este gobierno en particular, porque recién empezó, en los gobiernos en general. Acuérdate que Camila Valleja parecía un comisario, digamos, parecía la comisaria de la Unión, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Seria ahí, con un aire así como solemne, académico, una cosa muy posera. Eso no es narrativa, eso es discurso, eso es exposición. Bueno, vamos a ver. Ahora quiero, a propósito de exposición, quiero exponerles, lo más narrativamente posible, que me llegó un nuevo auspiciador muy agradecido que confía en nosotros y que es un producto muy importante para muchos de ustedes seguramente. Se llama BrandLex. Es una empresa dedicada a proteger sus marcas y patentes, sus contratos digitales, el uso que hace de la inteligencia artificial, todas esas cosas. 15 años de experiencia BrandLex en esto, en propiedad intelectual, contratos tecnológicos e inteligencia artificial. Está presente en Chile, está presente en España,
ha sido reconocida por rankings internacionales y está disponible. Si usted menciona el Villegas y agenda su primera consulta en brand-lex.com, no va a tener costo. O sea, yo les estoy regalando una primera consulta para ver cómo pueden ayudarlo a usted a proteger, a gestionar y tener una buena estrategia de su marca en el ámbito legal. No les voy a enumerar porque estaría mucho rato todos los servicios que prestan en relación con estas materias que les he mencionado, pero sí les digo que si les están regalando la primera consulta con solo decir el Villegas, como quien dice, qué sé yo, no sé, una palabra mágica, háganlo. brand-lex.com. Continúo con Edisur, editorial chilena que ya conocen. Tiene un establecimiento, una librería en compañía 1025, muchos títulos de algunos autores. Hay también de autores como yo nomás, libros míos, hay de todo. Y en edisur.cl tienen una sección digital donde usted puede encontrar ese libro que en papel no lo encuentra en ninguna parte y bajarlo por 4 lucas. ¿Qué le digo yo? Sigo con compreoro.com, el sitio donde usted puede adquirir oro y o plata, onzas, unos lingotes chiquititos de 1/4 de onza de oro o de 1 onza de plata, más del 99% de pureza, certificado por la Universidad Católica, una tremenda inversión, amigos. Acuérdense que el oro subió el año pasado un 65% y la plata un 100%. Bueno, continúo y termino aquí este bloque con servicios logísticos de ingeniería, esta empresa que les he dicho muchas veces que vale la pena consultar al menos una vez al año para ver cómo está funcionando la logística de su empresa, el movimiento físico de su empresa, la repartición de su mercadería, el bodegaje, todas esas cosas físicas, donde pueden haber muchas hemorragias y usted está perdiendo plata y clientes. Ellos encuentran las fallas, le ofrecen modelos alternativos de gestión y le encuentran el personal adecuado. Dicho lo cual, le devuelvo la palabra que le arrebaté brutalmente a Nicole. Un puntito nomás con respecto al tema de la narrativa. Cuando yo hablo de controlar la narrativa, yo me refiero a controlar el punto de vista. Lo otro es el estilo, la comunicación, la manera en que lo voy a decir. Yo lo mencionaba como un complemento. Sí, lo que tú decías. Pero cuando un gobierno entiende lo que es controlar la narrativa, es controlar el punto de vista de sus proyectos, de sus acciones. Si ustedes revisan las entrevistas que le hacen a los ministros, las entrevistas, el enfoque, las preguntas, todo es una agenda desde el punto de vista de la oposición, porque eso es lo que está instalado en Chile como lo correcto. Entonces, cuando le preguntan, por ejemplo, la polémica de ahora o el problema de ahora es que no se va a expropiar Colonia Dignidad, no hay plata. Yo no sé si es pertinente expropiarlo o no, no lo sé, no voy a entrar en ese tema. El punto es que el ministro de Vivienda dijo no hay plata, esa plata la vamos a destinar, da un ejemplo, se pueden construir 1.500 viviendas. Y todas las preguntas a Iván Poduje tienen que ver con, ¿acaso no es ideológico eso? ¿Acaso no están preguntando, por ejemplo, cómo surgió el decreto? ¿Por qué hay que expropiarlo? No sé, pregunten. Entonces, el punto de vista de la agenda sigue siendo el punto de vista de la izquierda, porque es lo que está instalado en Chile. Por eso te decía lo de Roosevelt, Nicole, porque no hay que contestar entrevistas, porque las entrevistas, la agenda te la marca el periodista con sus preguntas y ya sabemos cuál es el ánimo de los periodistas en Chile en general. Se votan a puntúos, quieren hacerse los choritos, quieren sacar rating con los demás compañeros y entonces van arrinconando al entrevistado al gusto de ellos. No, solos, tienen que exponer solos, con su flujo, con su ritmo, sin ser interrumpido por preguntones, que además hacen preguntas estúpidas muchas veces, o plantean temas conflictivos. No, adiós con los periodistas. Si quieren hacer entrevistas, ok, pero lo que yo te estoy diciendo es que adicionalmente a las entrevistas que le concedan a los periodistas, que no me parece una buena idea, tienen que hablar solito, tienen que exponer solito, tiene que aparecer al lado de la chimenea el señor Poduje o el señor Kast, digo lo de la chimenea por lo que hacía Roosevelt, hablando ellos solos, ellos que planteen las cosas. No caigan en manos los periodistas que tienen mala leche, muchos de ellos. Acuérdate cómo jodían a Kast en el ciclo anterior. Y cómo lo joden ahora, cómo joden a los ministros. Tú mismo has contado las preguntas, cómo tratan de puncetear. Yo los invito, estimados amigos, si hay alguno del gobierno que esté escuchando esto, que exponga solo. Es preferible exponer solo a 10 personas que
ponerse en manos de un periodista para 1000 personas. Véanlo de esa manera. Cualitativamente es muy superior. Y explican al gusto suyo lo que tiene que ser. Y la gente tendrá que tener juicio suficiente para examinar lo que le están diciendo. No necesitamos un periodista que nos venga, digamos, a hacer un examen de curso. No. Propongo eso. Gratis. Difícil, ¿eh? No, difícil. Tienen que dar entrevistas. Sí, Si lo claro, que pero además dejarlo- pueden hacerlo solo, No, Nicole. está Pueden bien. hacerlo Sí, pero solo. si tienen redes, pues si ahora la política Mm. se hace así, la diplomacia, la política, sí, no hay vuelta atrás. Hay gente que añora esos tiempos en que la diplomacia era como de cóctel y todo era formal, pero por abajo se hacía el trabajo sucio. Ya, ¿no? Se replican, los embajadores se replican entre ellos en redes sociales, los presidentes cuando quieren decir algo lo dicen directo. Para eso está, sáquenle provecho a eso. No necesitan intermediarios. Uno de los problemas del periodismo es que el periodismo era un intermediario entre los poderes y la gente. Parte del declive del periodismo, aparte de su calidad, no solamente eso, que la función de intermediario ya no lo necesita la gente. Es directo. Donald Trump Bueno, cuando quiere decir cosas o avisar cosas, lo hace directo. ¿Por qué? Porque él decía que todo se lo tergiversaban en los medios. Puede ser, pues si los medios en general eran todos progresistas, no sé hoy en día. Pero fíjate ese es el que punto. Si tienen las redes, utilícenlas entonces. yo personalmente en este momento, aquí en presencia tuya y de todos los que estén viendo este programa, le ofrezco a cualquier autoridad de gobierno que quiera exponer sus puntos que venga acá. Eso sí, yo no me muevo a mi casa. Yo soy como la Virgen de Lourdes, me tienen que ir a ver. Yo no me muevo. De que venga y yo les doy cancha, tiro y lado, les pongo el tema y ustedes se exponen. Yo no voy a estar punceteando. No me gusta. Nunca me gustó, incluso cuando trabajaba en un medio, de estar interrumpiendo sin dejar terminar. No, yo dejo terminar, en general. Eh, Así que, y Nicole yo creo que puede ofrecer lo mismo, ¿o No, no no? ofrezco lo mismo, porque yo ¿No? pregunto, yo hago entrevistas Ya, bueno, ok, para ya hacer saben a qué discursos que lo tenerse. hagan solo, yo no. No, yo No. les ofrezco la cuestión y gratis. No hay problema, yo no cobro nada. Bueno, en fin. Pasando a otro tema. ¿Qué otro tema tenemos? En lo internacional, amigos, les cuento que se está empezando a dar, o está por darse, lo que les advertí que iba a ocurrir, que Estados Unidos iba a desplegar tropas en terreno. Boots on the ground, como se dice. No con la idea de invadir Irán, así una especie de invasión como la de los aliados en la Segunda Guerra, sino que puntos concretos en la costa del estrecho del Golfo Pérsico para eliminar a los que disparan los drones y los misiles contra los barcos petroleros. Esa tarea ya está por empezar o ya empezó, eso ya no tengo, pero me imagino que ya empezó de muchas maneras. Y eventualmente va a quedar despejado el Golfo, va a quedar despejado el estrecho de Hormuz y vamos a ver desfilar los petroleros y va a caer el precio del petróleo. Y yo calculo que esto se va a ver y si no me equivoco, esto es una cosa de semanas, no de meses, de semanas. Para eso Estados Unidos y Israel tienen un poder militar incomparable, lo pueden hacer. Y lo van a hacer y lo están haciendo. Así es que lo del precio de la benzina, tú vas a ver cómo va a cambiar la cosa en a lo máximo un mes más, creo yo. A lo máximo vamos a ver el petróleo bajando de precio rápidamente y vamos a ver qué pretexto va a sacar entonces la izquierda para fastidiar. Bueno, con respecto a Irán, claro, habían un plazo hasta el 10 de abril que le había dado Donald Trump a los iraníes La para típica de las Donald Trump. negociaciones, pero ese plazo ya no corre. De hecho, ellos mismos dijeron que no. Pero hay dos situaciones que son interesantes. ¿Ah? Uno es si usted toma todas las informaciones con respecto a Hezbollah y la manera en que estaba funcionando en el Líbano. Hezbollah tenía túneles que conectaban al Líbano con Israel de la misma manera en que se construyeron en Gaza. Entonces, y más otras informaciones que han ido saliendo, uno puede concluir que es literal la construcción de las redes terroristas que Irán estaba construyendo hace mucho tiempo y que le ha funcionado para poder desestabilizar el Medio Oriente o poder tener el control del Medio Oriente a través de túneles y estas guerras proxies que se llaman con estos grupos terroristas que son directamente financiados por Irán. Y algunos preguntan, bueno, pero ¿qué pasa con los países árabes que no entran directamente en la guerra? Porque se sabe que Arabia Saudita, puntualmente, que es uno de los más grandes y los más poderosos,
ha presionado a Estados Unidos para que actúe con mucho más fuerza contra Irán y para que pueda finalmente disminuir a Irán en su poder militar. Y bueno, si cambia de gobierno ya y de régimen, serían palabras mayores. Y algunos dicen, bueno, es una contradicción, pero no, porque información de inteligencia habla de que para efectos de, por ejemplo, Arabia Saudita, su contingente militar o su fuerza militar no está hecho para resistir una guerra larga. Entonces, la única manera en que estos países árabes se involucren directamente tendría que ser no una decisión estratégica, sino que una decisión de supervivencia, es decir, que los empiecen a atacar directamente en su territorio. Y ahora que entraron los hutíes, que son financiados por Irán, algunos dicen, puede que esto escale y que los hutíes sí comiencen no solamente a disparar misiles a Israel que llegan, sino que entren en conflicto con Arabia Saudita y ahí, si es que efectivamente Arabia Saudita tiene que tomar una decisión de supervivencia, podría entrar. Pero todos Yo estos creo que no la países van a tomar. dependen de la defensa de Israel y de Estados Unidos y por lo tanto se ve poco probable que lo hicieran. No, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque son regímenes bastante frágiles. Imagínate que entran en guerra directamente con Irán. ¿Qué pasa con su población? Que son todos musulmanes. Empezarían a tener problemas internos políticos. Ellos Pero son quieren sunitas, no son chiitas. oye, ellos quieren que Estados Unidos les haga el trabajo sucio siempre. Ellos quieren seguir, digamos, con sus Cadillac enchapados en oro, vendiendo su petróleo, con sus vestidos de mujer blancos que tienen, que es la vestimenta de ellos, pero no van a hacer nada, no van a mover un dedo. No van a mover un dedo. No tienen los recursos militares, no tienen la voluntad, no tienen la tranquilidad de que van a contar con un frente interno. No, se les generarían problemas. Son muy frágiles esos regímenes. Viven, digamos, ¿cómo dijéramos? De la corrupción masiva de la población con lo que les entra por el petróleo. Eso es todo. Pero esa población es musulmana y es una religión bastante fanática. Es una religión bastante extrema, como otras que no quiero mencionar. Es una religión bastante que para nosotros los que somos cristianos o fuimos cristianos y estamos en una etapa histórica distinta, bastante más tibiona o ya helada con respecto a nuestra religión o a los que tienen religión, es casi incomprensible la postura de los musulmanes. Es incomprensible, es como ver gente de la Edad Media. Entonces, no se van a mover los árabes sauditas, lo veo muy difícil. Tienen miedo además que les destruyan con unos cuantos misiles sus instalaciones petroleras. No es tan difícil eso. Están en pelotas ahí, están al lado de Irán. No van a hacer nada. Nada. Creo yo. O sea, puede ser, pero ellos son sunitas y las grandes enemistades Sí, en puede esa ser zona chiita. son con los chiitas de Irán, que son más Sí, pero, radicales en el fondo. Entonces, pero la igual, gran al división final que hay son en el todos Medio Oriente, musulmanes. la gran división que hay en el Medio Oriente y las grandes peleas tienen que ver entre los sunitas y los chiitas. Sí, pero son Entonces, musulmanes al final. Fíjate que al no, final se porque imponen. no se leen como iguales, son archienemigos, no, Bueno, vamos a ver, no vamos a pasa por ver. eso. Vamos a Pasa ver. porque no tienen la fuerza militar. Yo creo que puede ser también eso, también. La otra vez vi al príncipe este de Arabia Saudita vociferando que habían pasado la línea roja y que van a ver que nosotros somos. Y no hicieron nada, puras declaraciones. No, no van a hacer nada, dejan el trabajo, siempre lo han hecho así. El trabajo lo tiene que hacer Estados Unidos. Y en este caso Israel. Mira qué curioso. Su supuestamente enemigo mortal es el que tiene que destruir al otro enemigo que tienen que es Irán. Es una locura, una confusión tremenda, muy caótico. Y para agregar al caos, Trump tirando ultimátum que luego él mismo posterga una y otra vez, lo ha hecho no sé cuántas veces. Bueno, voy a otro bloque, amigos, rápidamente porque se nos va el tiempo. Salinas y Ojeda, un bufete de abogados civiles listos para atenderlo a usted en un tema civil que tenga. Son muy buenos, especialistas, gran tasa de éxitos. salinasyojeda.cl. Controller, otra empresa dedicada a mejorar el funcionamiento de otras empresas. Los temas que trata Controller tienen que ver, muchos de ellos, con los temas tributarios, pero también de administración, de los procesos internos de la empresa. Este Controller ha funcionado durante años, 20 años, ha atendido a grandes empresas multinacionales, pero también atiende a pequeñas empresas, las pymes, que son las que más necesitan estas asesorías porque no tienen personal. Controller.cl,
yo lo invito a que entre al sitio, que le va a tomar 1 minuto o 2, y vea todo lo que pueden hacer por su empresa. Mucho, poco, véalo usted y va a cambiar la vida de su empresa. Sigo con La Bollería, la empresa de banquetería y de pastelería que lo está esperando si usted quiere organizar, no sé si un banquete, no, un banquete, pero puede ser un almuerzo muy grande, toda la familia, qué sé yo, se casa su abuelita de 88 años, con el cura párroco de la comuna, no sé, cualquier cosa, y tiene que hacer una invitación grande, un tremendo almuerzo rico. La Bollería, estimados amigos, que ubican en Instagram, @labolleriapirque. También hacen pasteles y tortas exquisitas. Estoy hablando con conocimiento personal de lo que producen, ¿eh? Yo garantizo, mi paladar garantiza lo que estoy diciendo. Y les recuerdo que mañana o pasado, cuando empieza abril, cuando empieza, en 2, 3 días más, ¿no? 2 días más. Bueno, parten los cursos, amigos, de ajedrez en espacioajedrez.com. Hay cursos para todos los sabores, para niños, para adultos, para viejos, para novatos del ajedrez, para que no saben ni poner las piezas en el tablero, para jugadores más avanzados que quieren progresar. Todas las clases son online, son muy entretenidas, son muy cómodas, usted está en su casa y cuestan apenas 25 luquitas al mes. Menos de que lo que significa 1/3 de tanque su auto ahora, o la mitad cuando mucho. Ya, amigos, eso. Se nos fue el programa. Se nos fue en pelota. Se nos fue el programa, sí. Se nos fue. Bueno, ahora estamos saliendo, entiendo, y espero que así salga para los visitantes, pantalla dividida. Me tomó solo un par de años cachar cómo se hacía esta cuestión, pero ustedes saben, los viejos nos ponemos un poco lentos, ¿no? Eso es lo que creen los jóvenes, en todo caso. Y yo les doy en el gusto que lo sigan creyendo. Vengan a competir conmigo en lo que quieran, a los jóvenes. Ya, estimados amigos, sería todo. Estaríamos con Nicole en este nuevo formato el próximo jueves o miércoles en la noche, tarde. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si les mostré, creo que no. Lo muestro ahora. Mi libro lo está esperando en elvillegas.cl/tienda, segunda edición, Resurrección, y también Para no tirarse por la ventana, que es un libro que tiene como objetivo que usted no se tire por la ventana. Segunda edición también. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, que estén bien.